Yo creo que el patrimonio cultural existe donde existen los seres humanos. Es parte de nuestra naturaleza social y creativa. Entonces el patrimonio está por doquier y se convierte en histórico cuando le damos esta valoración a través del tiempo. El patrimonio cultural está presente a donde quiera que vamos. A veces lo percibimos y a veces no, pero conforme vamos adquiriendo gusto por el patrimonio cultural, empezamos a notarlo. Como todo requiere una preparación y una sensibilización. Patrimonio cultural e histórico se encuentra en muchas partes. Primero tenemos que considerar que el patrimonio existe tangible e intangible. Entonces, muchas veces es patrimonio las piezas arqueológicas, las esculturas, los espacios arquitectónicos, pero también los libros, los documentos, las costumbres, las fiestas populares, los platillos típicos, las ciudades también son patrimonio histórico. Que está en la calle, que está en las casas, que está en la tradición familiar, en la receta de la abuela, digamos, en la forma de hablar, en la expresión de la persona. En tradiciones, en costumbres, en nuestra comida, en nuestras acciones. Creo que todo es patrimonio cultural. Muchas veces estas piezas no pertenecen a un museo, no se pueden colocar en un museo. Entonces, se tienen que dar espacios y también consideraciones, porque ¿cómo vamos a poner una ciudad como patrimonio cultural dentro de un museo? Es la misma ciudad, ¿y cómo la vamos a conocer? Pues viviéndola. Puedes estar en un centro histórico, en el centro de la ciudad, en el centro coloquialmente se llaman zócalos, de un pueblo mágico y encontrar cosas patrimoniales. Si tú volteas a la derecha, a lo mejor te encuentras a un inmueble hermoso que te cuenta la historia de tu comunidad, ¿no? Cuando salimos a la calle, sobre todo en ciudades que tienen muchos años de permanencia, como la Ciudad de México, la historia permea por todos lados, ¿no? En el nombre de las calles, por ejemplo, que ya en sí tienen una historia, esta nomenclatura citadina de los héroes, de los personajes importantes, de los hechos históricos. Entonces realmente convivimos por todos lados con la historia. Yo incluiría a los acervos personales. Esos acervos personales pueden llegar a convertirse en acervos patrimoniales cuando se donan a instituciones públicas o privadas. Entonces yo creo que el patrimonio se encuentra en todos lados. Bueno, obviamente como historiadora yo puedo tener una visión más amplia o integral de la importancia de estas colecciones personales que se conservan. Forman parte de un devenir histórico determinado, de una temática, porque puede ser tan amplia como uno decida hacerlo. Entonces, si alguien decide coleccionar timbres, pues entonces nos va a hablar toda una historia. Es como jalar un hilito y nos va conduciendo y de repente llegamos a este armario y que se nos puede venir abajo de la cantidad de información que uno puede encontrar. En muchas ocasiones, como en el caso de los archivos, son documentos únicos, inéditos, irreemplazables, que se encuentran quizás sin estudiar y sin considerar como patrimonio histórico. Pero al final de cuentas es una memoria, es algo que crea una identidad a una nación. Sin historia no hay futuro. No podemos inventarlo. Nosotros somos parte de algo y es importante siempre tomarlo en cuenta. Sin pasado no podemos forjarnos un presente y sin presente no podemos forjarnos un futuro. El patrimonio es nuestro pasado, es nuestra conexión con las generaciones antiguas, con por qué somos así. Porque forma parte de un imaginario colectivo. Es la comunidad la que lo hace ser un patrimonio. Entonces es importante porque con la preservación del patrimonio histórico y cultural, las comunidades crean identidad, se comparte esa identidad también y se da una razón de ser para un pueblo, para una ciudad, para una cultura. Al
devolverle la estabilidad a los objetos, le damos la posibilidad de permanencia y de vincular nuestro pasado con nuestro presente y dar testimonio, ¿no?, hacia nuestro futuro. Es importante conservarlos. Muchos materiales de los cuales están hechos estos testimonios pues son muy frágiles. Están en papel, están en una fotografía, están en una cinta de acetato, de nitrato. Entonces las instituciones, sobre todo las instituciones, deben estar comprometidas a resguardar estos materiales. El patrimonio es una expresión material de quienes somos, de nuestra identidad. Yo creo que si como experimento cambiáramos la palabra patrimonio por identidad, nadie dudaría por qué conservar esto que nos hace quienes somos. Comentaba Ruskin, ¿no? Decía que si tú cuidas a tus monumentos, si tú cuidas a tu patrimonio, no va a haber necesidad de restaurarlo. Yo creo que básicamente el objetivo final de cualquier restaurador es alargarle la vida a los bienes culturales. Devolverle la estabilidad material a nuestro patrimonio cultural para que se puedan rescatar todos sus valores, su valor histórico, estético, funcional y tecnológico. Proteger el patrimonio, parar el deterioro de las obras y transmitir esas obras, ese testimonio al futuro. Nuestra labor es conservar este legado en lo material. En él está el espíritu de nuestra nación, el espíritu de nuestra historia, el espíritu de nuestras familias antiguas, y por eso nuestra labor es fundamentalmente preservar esta memoria. Hacer una valoración adecuada del bien cultural, reconocer sus valores específicos y en base a eso hacer una propuesta integral de conservación. El fin es preservar la memoria histórica y garantizar su trascendencia. O sea, que esto no nada más se quede en nuestra generación, sino que sea accesible a futuras generaciones. Punto número 1, la mayor preparación posible. ¿Esto por qué? Porque si no sabemos qué hay, pues no sabemos qué vamos a cuidar o qué debemos cuidar. Un proyecto integral de conservación debe contemplar la interdisciplina. La interdisciplina es muy valiosa. Pluridisciplinario, en primer lugar. Tener un acercamiento integral. Ahí nos apoyan las ciencias, la física, la química o las ciencias sociales. Lo primero que debe contemplar es un conocimiento profundo de la colección, del área destinada al equipamiento del taller, de los recursos, tanto financieros como humanos. Una vez que tienes este entendimiento integral del objeto, haces una propuesta de conservación específica para ese objeto. Y bueno, esta propuesta tiene que apegarse a los códigos de ética que la profesión nos pone. Hay básicamente 3 niveles de intervención, como te decía al principio, que es la preservación, la conservación y la restauración. Tiene que ir en todos los niveles. Por una parte el contenedor, o sea, el inmueble donde esté albergado, que cuente con todas las condiciones idóneas, tanto de regulación de temperatura como de humedad, como el propio espacio donde está instalado, que no haya peligros latentes a su alrededor. La medida de preservación, que es el control ambiental, básicamente hay que cuidar 2 factores, que es la humedad relativa y la temperatura. Con esto alargamos la vida del ítem. Esto nos permite ganar tiempo y la colección nos espera para aplicar todos los procesos que siguen, que no necesariamente son rápidos. Entonces, si un proceso, por ejemplo, de conservación o restauración lleva años, necesitamos que el bien cultural nos espere. Se requieren de materiales de alta tecnología. ¿Esto por qué? Porque la interacción entre los materiales de guarda y conservación de los objetos y de los bienes culturales y estos, se establece una relación física y una relación química, y estos materiales, para hacer guardas, para hacer cajas, para hacer embalajes, deben de cumplir con requerimientos de ser amables para el bien cultural y a la vez no tener una interacción química negativa con este. Garantizar un espacio de almacenamiento adecuado
estantería adecuada, contenedores libres de ácido, guardas también libres de ácido, todo lo que tiene que ver con, pues sí, con la integridad física del objeto. El proyecto integral también implica medidas de conservación posteriores, que son vitales para que la obra no llegue al extremo de su intervención de restauración, porque eso ya es como en medicina una operación. Pudimos haber como sociedad detenido su deterioro y no lo hicimos. Yo garantizaría en segundo lugar la conservación y por último pasaría a la restauración, que esa sí implica una intervención directa al bien cultural y va a afectar el ítem a nivel químico. Después de la intervención tienes que hacer una propuesta de conservación preventiva que el custodio del bien cultural debe de seguir para que la conservación realmente llegue a un largo plazo, no solamente sea una intervención material del momento. Junto con el diagnóstico de un experto que guíe nuestra labor para poder integrar dentro del equipamiento la capacitación, que es fundamental, la elaboración de un diagnóstico y de un plan de conservación y restauración, y después el monitoreo de los trabajos del personal que se fue capacitando para que vayan tomando confianza en el uso, manejo y alcance de las técnicas que van a aplicar. Yo creo que también la facilidad de tener los mejores recursos tecnológicos del momento, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda a tener un proyecto integral completo. Y siempre tener en cuenta el cronograma y un presupuesto, porque toda restauración implica un costo que siempre hay que tener en mente y que sea realista la propuesta. ¿Qué va a pasar después con la obra? Si la restauramos sin entender dónde va a ir la obra, cómo va a ser expuesta, una obra, una escultura, un convento, a qué va a servir, tenemos que entender todo el entorno para que la obra, una vez restaurada, viva y sea útil para la sociedad y tenga otra vez una función. Tener todas las herramientas necesarias para justificar su conservación y las debidas inversiones que se tengan que realizar para garantizarlo a generaciones, en la conservación a generaciones futuras. Los riesgos son muchísimos. Lo puedo reducir a que si el objetivo principal de un restaurador es alargarle la vida al bien cultural, el que caiga en manos de una persona no experta puede causar el efecto contrario, acortar la vida de ese bien cultural. Si nosotros dejamos que el objeto esté en manos de una persona que no tiene el cuidado, la formación adecuada, pues obviamente el daño será a veces irreversible. La gente, por más buenas intenciones que tenga, si no conoce por qué restauramos, cómo restauramos, una filosofía de la restauración, una deontología de la restauración, no va a poder intervenir una obra correctamente. Pueden llegar a tener daños sumamente graves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una biblioteca o de un archivo en particular, pues pueden llegar a desaparecer los documentos por el mal conocimiento de conservación, no tienen el cuidado de conservación, o por ejemplo también en la catalogación, una mala catalogación deja de existir el libro, porque entonces es irrecuperable. Al no entender cómo se deteriora un objeto, el diagnóstico no es el acertado, no es el correcto. Entonces se aplican medidas que no corresponden con el deterioro o la causa presente. Puede alterarla, puede dañarla, puede usar materiales que no durarán mucho tiempo o puede tomar decisiones equivocadas que alterarán a la obra. Y esta obra, una vez que fue dañada, es alterada para siempre, porque toda intervención es irreversible. Es como un enfermo que va a ver a un médico, el diagnóstico es equivocado, el tratamiento por lo tanto también, y el paciente puede morir en meses o días. Entonces es un poquito lo mismo. Yo creo que un mal diagnóstico puede incluso matar al bien cultural de manera inmediata. La responsabilidad social es muy grande. Tenemos
la responsabilidad de generar este vínculo de nuestro pasado con nuestro futuro, ¿no? Con nuestro presente. Si nosotros no mantenemos vivas tradiciones, costumbres, nuestro patrimonio tangible e intangible, corremos el riesgo de perder identidad. Entonces, nuestra responsabilidad es mantener vivos estos objetos para que nuestras generaciones se puedan identificar con ellos y conozcan todo nuestro legado, ¿no? Todo el legado que nos han dejado también nuestros antepasados. No estamos aquí más que de paso, y hay que tener conciencia que al estar de paso somos detentarios de esta tradición y tenemos la obligación de preservarla y pasarla casi incólume a los que vienen. Nuestra responsabilidad es de vida. Las obras pasan por nuestras manos un cierto tiempo. Nosotros no tenemos que aportar nada a esa obra. Simplemente somos garantes de que esa obra pase al futuro sin ser alterada, tocada lo menos posible y que nuestra intervención se borre con el tiempo. Yo creo que el garantizar la preservación de la memoria ayuda a construir una identidad. Y esa identidad es desde el individuo, luego la comunidad, luego la nación, luego un continente, pero yo creo que es eso, básicamente el hecho de conectar a los seres humanos con su pasado histórico, ayuda a construir una identidad. Yo creo que la palabra clave es difundir. Esa es la responsabilidad más fuerte que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las personas cuando conocen, aprecian y de ahí cuidan. Así que parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad social es la difusión. Tener conciencia de que el patrimonio es de todos y mientras no se conozca, pues no se va a apreciar. Entonces es una responsabilidad tanto la conservación, pero también la difusión. Entonces es importante estar conscientes de que ahora la globalización, todos los medios que hay, ya permiten, por otro lado, ofrecer otras posibilidades de alcance de los bienes culturales, hacer juegos interactivos, apreciación, acercamiento lúdico, ¿no? Acercamiento a través de colecciones digitales disponibles, a través de internet. Entonces, esta es la parte que tiene, la responsabilidad que tienen los que custodiamos esto, ¿no? Vamos más allá de nuestras instalaciones, ofreciendo conferencias, charlas, publicaciones electrónicas totalmente gratuitas. Puedes ayudar a que una sociedad valore y a través de esa valoración proteja su patrimonio. Pero sin perder esta protección de vista, también puedes promover que se generen ingresos con este patrimonio. Y a través de la generación de recursos económicos, pues viene el desarrollo social. Tenemos que recurrir a profesionales, a que nos apoyen, a que nos asesoren para preservar a través de bóvedas climatizadas, a través de un programa permanente de conservación, de documentación, de libros, de fotografías, para que este material no se pierda. Es importantísimo. Tratar de acercar esta cultura por todos los medios y también valernos de todas las nuevas técnicas y tecnologías que están ahora para llegar al mayor número de población.